Comenzamos una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Hace un siglo, exactamente el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Paz de Versalles entre los países aliados y Alemania, que puso fin a los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial y que dejó unos 20 millones de muertos entre civiles y militares. Al declararse el armisticio, uno de los más polémicos de la historia, los países aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos con Alemania, quien consideró que el tratado era un diktat, es decir, un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. En el siguiente reportaje les contaremos qué pasó durante los 20 años que duró este tratado, cuáles fueron sus consecuencias y qué ganaron y qué perdieron los alemanes durante este tiempo. Para muchos fue el anuncio de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia. Tras 4 años de un conflicto que movilizó los 5 continentes, arrasó con toda Europa y dejó 10 millones de muertos, se abrió la Conferencia de la Paz el 18 de enero de 1919. 32 estados fueron invitados a París y delegaciones del mundo entero compartieron la euforia colectiva. Sin embargo, el Tratado de Versalles es uno de los más polémicos de la historia, como si fuera responsable de la Segunda Guerra Mundial, como si el conflicto entre Francia y Alemania hubiera durado 30 años. Una conferencia internacional que fue un fallo sobre los congresos precedentes. Abierta a la prensa y al público, se inspiró en 14 puntos desarrollados por el presidente estadounidense Wilson en 1918. Su objetivo, privilegiar la seguridad colectiva más que los intereses nacionales y respetar el derecho de los pueblos a su libre determinación. El primero de estos principios, la diplomacia abierta, es decir, el rechazo a los tratados secretos, el rechazo a la negociación entre cancillerías. El segundo principio fundamental, el desarme. Esto también hace eco a muchas peticiones de opiniones públicas que surgen de 4 años de guerra absoluta. Finalmente, Wilson afirma que para solucionar las cuestiones coloniales, el punto de vista del colonizador debe ser igual de importante que el del colonizado. En París, expertos e intérpretes volvieron a dibujar los mapas mundiales, y los pueblos que lucharon del lado de los aliados pidieron un debido reconocimiento. El emir Faisal, acompañado por Lorenz de Arabia, reclamó el reino árabe prometido por los ingleses. Ho Chi Minh se alzó en nombre del pueblo vietnamita bajo dominación francesa y de manera paralela a la conferencia se organizó un congreso panafricano. La designación de París como capital de la paz promoverá el envío de delegaciones oficiales por parte de naciones oprimidas que esperaban que antiguas injusticias fuesen reparadas, que obtendrían tal vez la autonomía o un Estado. Evidentemente, no todas pudieron tener acceso a los grandes responsables de la paz, porque esas reivindicaciones habrían entrado en conflicto con los objetivos o con los territorios de esas grandes potencias. Otra particularidad de este congreso fue la ausencia de los derrotados. Los alemanes, que pidieron el armisticio en noviembre de 1918, contaban con la mediación estadounidense para obtener una paz adecuada, pero quedaron pasmados cuando llegaron a Versalles. Los alemanes no participaron en la conferencia. Fueron invitados de manera tardía, en mayo de 1919. En el Palacio Trianon reciben el 7 de mayo el proyecto del tratado. No pueden expresarse directamente sobre él, deben hacerlo por escrito, entonces no hay diálogo entre los aliados, los miembros de la conferencia y Alemania. La plenaria fue sustituida por un comité restringido de las potencias victoriosas. El Consejo de los Cuatro reunió al británico Lloyd George, al italiano Orlando, al francés Clemenceau y al estadounidense Wilson. Pero cuando Washington negó a Roma los territorios que le había prometido en 1915, Orlando se levantó de la mesa de negociaciones. Wilson y Lloyd George también se opusieron a Clemenceau, considerado demasiado duro con Alemania.
El resultado, la crisis interaliada desembocó en compromisos que ya no eran negociables cuando llegó la delegación berlinesa. Y bajo la amenaza de una retoma de las hostilidades, se vio obligada a firmar. El 28 de junio de 1919 es el aniversario del asesinato de François Ferdinand. Y con la Galería de los Espejos se quiere borrar la proclamación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. El 28 de junio se erige una larga mesa del lado de los espejos, delante de las ventanas, detrás de la cual toman asiento los principales representantes de los aliados, y los alemanes llegarán de último para dirigirse directamente al centro de la galería, donde se sitúa un escritorio del siglo XVIII sobre el cual se pone el trabajo. Y estos son los primeros en dejar su párrafo sobre el documento, por invitación de Clemenceau, quien se levanta para invitarlos a firmar. Con el Tratado de Versalles, Alemania pierde el 10% de su población, el 13% de sus territorios, todas sus colonias y una parte de su ejército. La opinión alemana llamó al tratado el Diktat, una imposición forzada, con 2 artículos deshonrosos. El artículo 227, que buscaba llevar al antiguo emperador Guillermo II ante la justicia internacional, y el artículo 231, que adjudicó a Alemania la responsabilidad completa por la guerra. El rechazo del Tratado de Versalles es unánime. Realmente hubo un consenso sobre la imposibilidad de ese tratado. Un rechazo que se expresa desde la toma de conciencia de las condiciones del tratado y que se prolongará más allá de su firma y de su ratificación. En cuanto al monto de las indemnizaciones que Alemania tendría que pagar a los territorios invadidos, aún debía establecerse. El tema de las indemnizaciones, que será extremadamente abrasador, será como la serpiente de mar de la República de Weimar, pues la pregunta se planteará en varias ocasiones y cada vez habrá tensión y se cristalizará el debate político en torno a este tema. La República de Weimar nació el 9 de noviembre de 1918, día de la abdicación del Kaiser y antevíspera del armisticio. Sus primeros años estuvieron marcados por tentativas de golpe de Estado, por la ocupación del Ruhr por tropas franco-belgas y por la hiperinflación. Aquí tenemos un billete que podría hacer creer que nos hemos vuelto ricos. Son 100.000 marcos en febrero de 1923. Deben representar $1 o $2 en ese entonces. Símbolo de la hiperinflación. Stresemann llega, es canciller una vez, luego 2 y restaura la confianza en la moneda. Crea un nuevo marco, el Rentenmark, que estabiliza el régimen como una tabla rasa y lo deja con buenas bases durante 5 años. Entre 1924 y 1929. En 1924, el Plan 2 inicia un triángulo virtuoso. Los estadounidenses invierten capital en Alemania. Alemania le paga las indemnizaciones a los aliados y los aliados le pagan sus deudas de guerra a Estados Unidos. Una Europa revitalizada financieramente descubre los medios de comunicación, el deporte, la sociedad de consumo. Los años locos invitan a la fiesta, a la velocidad y a la efervescencia cultural. El arte explota en las fronteras por razones complejas. Huir de la Primera Guerra Mundial y aprovechar la modernidad. El crecimiento económico proviene de las Américas y Berlín es el epicentro. Pero el problema ante esto es que se olvida que existen Múnich, Düsseldorf, Colonia, es decir, una Alemania tradicional que está muy impactada. Durante la misma época, Gustav Stresemann, convertido en ministro de Asuntos Extranjeros, quiere volver a posicionar a Alemania en el concierto de las naciones. Del otro lado del Rin, en París, encuentra en Aristide Briand un interlocutor privilegiado. Antes de ser el hombre de la paz, Aristide Briand fue el hombre de la guerra, pues fue el presidente del consejo más duradero de la época de la Primera Guerra Mundial, y al igual que las personas de su generación, quedó marcado por ese suceso. A principios de los años 20, progresivamente adoptará la idea de que la política de reconciliación y de la buena relación con Alemania es la única política posible.
El acercamiento franco-alemán se realiza en el marco de la Sociedad de las Naciones, proyecto del presidente Wilson inscrito en el Tratado de Versalles. Durante los años 20, Ginebra era el foro internacional de la diplomacia. Un símbolo de esta era de distensión fue el Tratado de Locarno de 1925, en el cual Alemania reconoce oficialmente sus fronteras con Bélgica y Francia. Del lado francés, Aristide Briand quiere controlar el revisionismo alemán. Del lado alemán, Gustav Stresemann practica esta política de acercamiento con Francia para ir en dirección de la revisión pacífica del Tratado de Versalles. El 10 de septiembre de 1926, Alemania entra a la Sociedad de Naciones, presidida por Aristide Briand. En diciembre, los dos ministros reciben de manera conjunta el Premio Nobel de la Paz. 2 años después, el Pacto Briand-Kellogg declara ilegal la guerra. Es firmado por 63 países, incluida Alemania. El 5 de septiembre de 1929, Aristide Briand propone ante la Sociedad de Naciones un vínculo federal entre países europeos, así como una política de desarme colectivo. Alejemos con mano vigorosa toda posibilidad de crímenes de guerra. Los pueblos podrán considerar la posibilidad de una larga reducción de ejércitos, pues la situación estará definida. Pero 1929 marca un giro económico y político. El desplome financiero del 24 de octubre hunde a Estados Unidos en la Gran Depresión. Millones de estadounidenses quedan desempleados o en las calles. En Alemania, las consecuencias se sienten inmediatamente. ¿A quién se dirigió Alemania para pagar sus deudas del Tratado de Versalles? Pues a Estados Unidos. Cuando llegó el crack, la economía financiera se desbordó sobre la economía real y Alemania se hundió muy rápido. Con ese lado industrial tan fuerte, esas unidades gruesas y el desempleo se expande rápidamente. Y en Alemania se alcanza un desempleo masivo como en ninguna otra parte de Europa. En cuanto a la política, Gustav Stresemann está muerto. En el poder lo sucede Heinrich Brüning, un centrista que mezcla el aumento de los impuestos con una reducción de gastos públicos para aplacar la crisis. La reacción de las élites políticas ante la crisis del 29 es una política de austeridad. Esto agrava la crisis en su momento y desafortunadamente cuando Hitler llega al poder se sienten los efectos positivos. La reacción a mediano plazo acentúa los problemas. Adolf Hitler era un antiguo combatiente, quien al final de la guerra se unió a la derecha racista y revanchista. En 1923, su golpe de Estado fallido en Múnich lo lleva a ser detenido. Es entonces cuando escribe Mein Kampf y se vuelve conocido. Se convierte en el jefe del Partido Nacional Socialista. Un partido que tiene dificultades para abrirse camino en las elecciones. En 1928 su resultado es inferior al 3%. Pero 2 años después, todo cambia. La subida al poder del nazismo es ante todo una subida al poder electoral con las elecciones de septiembre de 1930. El partido nazi pasará de 2,8% de votos a más de 18%. Aquí se establece una dinámica y se prosigue con las elecciones en julio de 1932. Con un resultado del 38%, el Partido Nacional Obrero Alemán se convierte en el primer partido de Alemania. Ganador de las elecciones, pero odiado por las élites, a Hitler se le niega en un primer momento la Cancillería. El presidente Hindenburg duda en nombrar a alguien que ve como un advenedizo austriaco. Pero presionado por su entorno, el mariscal termina por ceder. El 30 de enero de 1933, Hitler toma las riendas del gobierno con un programa que aboga por el regreso de la Gran Alemania y la abolición del Diktat. Todas las diferentes etapas de revisión del Tratado de Versalles que Hitler y su gobierno ponen en marcha reforzarán la popularidad en la sociedad alemana.
Aunque se trate de la reinstauración del servicio militar en 1935, de la remilitarización de Renania en 1936, etc., cada vez realiza su programa y lo hace sin hacer la guerra. Bajo pretexto de unir a todos los germanoparlantes bajo la bandera del Reich, Hitler anexa también Austria y los Sudetes en 1938. No fue sino hasta la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 que las democracias reaccionan y finalmente le declaran la guerra. Pero con la victoria del ejército alemán sobre Francia en junio de 1940, Hitler se vuelve más popular que nunca. Cette idée qui est très importante, que finalement en 1940 Esta importante idea de que 1940 viene a exorcizar el trauma de 1918 limpia la ofensa. Los nazis tienen una lógica de guerra de 30 años y para ellos la guerra se termina en Retondes en 1940. La guerra es el objetivo final de los nazis para borrar 20 años de paz y de esfuerzos diplomáticos. Con Stresemann, Alemania juega de manera honesta el juego de la sociedad de naciones. No se pueden establecer vínculos directos entre el diktat y la llegada de Hitler al poder. Si no hubiera ocurrido la crisis del 29, no habría existido Hitler, eso está claro. Es la principal causa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que si quiere repetir esta edición y las anteriores, no duden en ingresar a nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima semana.